Gastó cada centavo en la boda de su hijo, pero en la fiesta él tomó el micrófono y dijo, gracias a mi verdadera madre, señalando a su suegra frente a todos. Al día siguiente, ella fue al banco, y lo que hizo cambió toda la historia. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Elvira Morán despertó como todos los días, antes de que el primer rayo de sol asomara por entre las cortinas de encaje que ella misma había cosido hace años. Se sentó en la orilla de la cama con movimientos lentos pero decididos, apoyando los pies en sus pantuflas gastadas. Sus rodillas crujieron, le dolía la espalda, y su vista ya no era tan buena como antes, pero nada de eso importaba. A sus 70 años, lo que la mantenía en pie era la certeza de haber vivido con propósito. Vivía sola en la misma casa donde había criado a su hijo Ramón. Las paredes conservaban el aroma del pasado: pan recién horneado, tela recién planchada, lavanda. Su difunto esposo, Jaime, había muerto cuando Ramón tenía apenas 5 años, en un accidente en la construcción donde trabajaba. Desde entonces, Elvira tomó el rol de madre y padre, sin quejarse, sin resentimientos. Siempre decía que su hijo era su motor. Y así vivió, trabajando como costurera desde casa, con la máquina que heredó de su abuela, para sostener su hogar con dignidad. Durante más de 4 décadas, fue una presencia constante en el barrio. Todos la conocían como Doña Elvira la costurera. Era puntual, detallista y de manos finas. Vestidos de boda, trajes para bautizos, cortinas, uniformes escolares, nada se le resistía. Incluso con dolores en las manos, seguía hilvanando como si el hilo llevara en sí una promesa de vida mejor para su hijo. Ramón fue su único sol. Desde pequeño, ella le enseñó valores, respeto y esfuerzo, aunque a veces, en su afán de protegerlo, también le evitó dificultades. Le pagó una escuela privada con gran sacrificio, rechazando invitaciones a bodas o eventos para ahorrar. Cuando a los 12 años quiso una bicicleta costosa, Elvira cosió día y noche durante 3 semanas para comprársela. Cuando enfermó de varicela y luego de apendicitis, ella durmió sentada en la sala del hospital, sin despegarse de él ni un segundo. Ya de adulto, Ramón no fue precisamente brillante, pero sí carismático. Estudió una carrera técnica que Elvira le costeó vendiendo una cadena de oro que había pertenecido a su madre. Y fue gracias a sus contactos, clientes que le encargaban trajes a medida, que consiguió su primer empleo en una oficina de bienes raíces. Elvira nunca alardeó de ello. Se sentía satisfecha con verlo crecer. Cuando Ramón le dijo que estaba enamorado de una joven llamada Cecilia, Elvira lo miró con ternura. La muchacha tenía modales finos, estudiaba administración y venía de una familia con más recursos. Elvira intentó simpatizar con ella, pero siempre notó algo distante en su actitud, como si la presencia de una suegra costurera no encajara del todo en su mundo. Aún así, Elvira nunca lo mencionó. Pensaba que si Ramón era feliz, eso bastaba. «Mamá, me voy a casar», le dijo un día Ramón, entrando a la casa con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Elvira dejó de coser y lo miró con sorpresa y emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y lo abrazó sin pensarlo. «¡Ay, hijo! ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad me das! Cecilia quiere una boda grande, sus papás ya están viendo un salón en Polanco. Yo sé que está caro, pero bueno, es una vez en la vida, ¿no?». Elvira asintió, tratando de que su rostro no mostrara preocupación. No tenía mucho dinero, pero ¿cómo no ayudar? Durante semanas, se dedicó a buscar opciones, a comparar presupuestos, a ofrecerse para colaborar en todo. Pero poco a poco, lo que era ayudar se convirtió en cubrir. Primero fue el salón. Ramón le dijo que estaban en apuros con el anticipo, así que Elvira usó sus ahorros. Luego vino el vestido de novia. Cecilia quería uno hecho a medida. Elvira se ofreció a coserlo, pero la joven torció la boca y pidió uno de diseñador. Elvira entonces pagó parte del costo, para no causar incomodidades. Luego vinieron las flores, los músicos, el banquete. Cada gasto nuevo parecía normal para la familia de Cecilia. Pero para Elvira era un sacrificio real. Vendió un par de sillones antiguos que había comprado con Jaime cuando recién se casaron. Retiró fondos de una cuenta que guardaba para visitar su pueblo natal, viaje que había soñado durante años.
Aún así, no se quejaba. Ramón jamás se lo pidió directamente. Simplemente asumía que su madre estaba allí para resolver. Y Elvira lo confirmaba con sus actos. «Es mi deber», se repetía. «Las madres nacimos para dar sin medida». Mientras tanto, Cecilia mostraba una cortesía superficial. Agradecía sin calor, apenas con palabras frías y gestos distraídos. Cada vez que iba a casa de Elvira, hablaba poco, revisaba el celular o apuraba a Ramón para irse. A Elvira le dolía, pero lo aceptaba. Después de todo, ella era solo la suegra. Y en su interior, pensaba que quizá con el tiempo, la muchacha cambiaría. Una tarde, mientras cosía un velo de encaje para el vestido de Cecilia, el único elemento que logró que la joven aceptara hecho a mano, Elvira escuchó por casualidad una conversación entre Ramón y un amigo, desde la cocina. «Sí, mi mamá anda pagando todo, pero es lo que le toca, ¿no? Ya está acostumbrada a hacer sacrificios por mí». Esas palabras le hicieron cosquillas en el alma. No era rabia lo que sintió. Era una tristeza honda, que se clavó como aguja en el pecho. Pero, incluso entonces, Elvira no dijo nada. Continuó cosiendo, como si al terminar ese velo pudiera también remendar su corazón. Los días pasaron y la boda se acercaba. Elvira organizó hasta los últimos detalles, mandó a imprimir las invitaciones, encargó un pastel alternativo para quienes no comían azúcar, y mandó a limpiar su mejor vestido, uno que había confeccionado para un bautizo. Hacía ya muchos años, pero que aún le quedaba bien. La noche antes de la boda, se sentó en su taller, como lo había hecho durante décadas. Encendió la lámpara de mesa, acomodó sus lentes y comenzó a coser el último detalle del vestido de Cecilia, un broche discreto en la espalda. El vestido era hermoso, blanco perla, con un escote sencillo y una caída elegante. Lo había elegido Cecilia, pero Elvira lo había mandado ajustar con una modista cara, y aún así, quiso ser ella quien diera la última puntada. A su lado, sobre la mesa, descansaba una fotografía enmarcada de Ramón, de cuando tenía 6 años. Estaba vestido de charrito, sonriendo con esa inocencia que el tiempo ya había apagado. Elvira alzó la vista, tocó el marco con sus dedos arrugados y murmuró: «Todo lo que tengo es para ti». No había rabia, solo un amor enorme, incondicional. Uno que, sin saberlo, estaba a punto de ser puesto a prueba. Y mientras la noche cubría la ciudad, Elvira terminó su costura, dobló el vestido con delicadeza y lo guardó en una funda blanca. Luego apagó la luz y se fue a dormir, con el corazón cansado, pero convencido de que al día siguiente, todo su sacrificio valdría la pena. O al menos, eso quería creer. Elvira se despertó con el primer canto del gallo, aunque apenas había conciliado el sueño. Su corazón latía con una mezcla de nervios y ternura. Había esperado ese día por años, y aunque el cansancio se notaba en su rostro, la ilusión de ver a su hijo casarse la llenaba de energía. Se levantó despacio, como quien no quiere despertar a los recuerdos que habitan en cada rincón de la casa, y se dirigió al baño con pasos firmes. Se miró en el espejo. Sus arrugas eran más profundas que antes, pero había en su expresión una dignidad serena que solo los años saben tallar. Se lavó el rostro con agua fría, se aplicó una base ligera y un poco de rubor. Luego, sacó su broche favorito, ese que había guardado en una cajita de terciopelo desde hacía décadas, un pequeño camafeo dorado con una flor esmaltada en el centro. Se lo colocó en el lado derecho del peinado, donde Jaime siempre decía que resaltaba más. Lo hizo por ella, pero también por él. Eligió con delicadeza un vestido color esmeralda que había confeccionado ella misma semanas atrás, pensado especialmente para ese día. Su tejido suave caía en ondas sencillas hasta los tobillos, y el cuello redondeado enmarcaba su rostro con dulzura. No era un vestido ostentoso, pero sí hecho con amor. Se puso sus zapatos bajos y una chaquetilla ligera, y tras tomar su bolso y las llaves, salió de casa con la misma sensación con la que una madre lleva a su hijo al altar, aunque esta vez sería solo invitada. Al llegar al salón de eventos, un edificio elegante al poniente de la ciudad, Elvira se quedó unos segundos frente a la entrada. Observó las luces, los autos lujosos estacionados y los mozos que iban y venían con bandejas relucientes. Respiró hondo y caminó con paso seguro. Apenas entró, una joven empleada se acercó y le preguntó su nombre. Elvira lo dijo con una sonrisa,
pero la muchacha apenas la escuchó. Sí, sí, usted está en la mesa 12, por aquí, le dijo, sin mirarla a los ojos. Elvira avanzó por el salón, admirando la decoración. Centros de mesa altos con orquídeas blancas, manteles brillantes, una pista de baile iluminada y un arco floral que enmarcaba el altar improvisado. Se detuvo brevemente al ver a Patricia, la madre de Cecilia, recibir con entusiasmo a varios invitados. Estaba impecable, vestido largo azul marino, collar de perlas y peinado de salón. A su lado, su esposo estrechaba manos y repartía sonrisas. La joven empleada condujo a Elvira hasta una mesa ubicada al fondo, junto a la cocina. El cartel decía familia extendida. Allí solo había 2 personas mayores que ella no conocía, y una pareja que hablaba en voz baja. Elvira parpadeó, sin comprender. ¿Esta es mi mesa?, preguntó con amabilidad. Sí, señora, así está en la lista. ¿Le traigo agua o algo de tomar? Está bien, gracias. Se sentó despacio. Desde ahí apenas alcanzaba a ver el altar, y mucho menos la pista principal. Pensó que quizás fue un error. Miró su celular esperando un mensaje de Ramón, pero no había nada. Volteó hacia las mesas centrales y lo vio, su hijo, con un traje gris elegante, abrazando a la familia de Cecilia y posando para fotos. Su corazón se apretó un poco, pero se obligó a sonreír. Cuando comenzó la ceremonia, Elvira hizo lo posible por seguirla con atención. Observaba a Ramón parado junto a Cecilia, tan joven, tan enamorado. Se sintió orgullosa, aunque también desplazada. Recordó cuando él era niño y se aferraba a su pierna cada vez que tenía miedo, cuando le decía a mamá, «Eres la mejor del mundo». Pensó que todo eso había valido la pena, que si no la mencionaba ahora, quizás lo haría más tarde. Quizás le tenía preparada una sorpresa. Quizás. Pero nada ocurrió. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. La ceremonia terminó con aplausos. La pareja caminó por el pasillo entre los invitados, saludando y sonriendo. Nadie miró hacia la mesa 12. Nadie notó que una mujer mayor aplaudía con ojos vidriosos y una sonrisa torcida por el dolor. Durante la cena, una moza le sirvió un platillo tibio y una copa de vino. Elvira comió en silencio. A su alrededor, las conversaciones iban de política a negocios, de propiedades a vacaciones en el extranjero. Nadie hablaba de sacrificios, ni de madres, ni de amor real. Después del brindis, los discursos comenzaron. Primero habló el padre de Cecilia, con voz fuerte y segura. Dio la bienvenida a los invitados, agradeció la presencia de todos y expresó su alegría por recibir a Ramón en la familia. Luego, Patricia tomó el micrófono. Su tono era condescendiente, pero pulido. Habló de su hija como un ejemplo de mujer, de su esposo como un pilar de familia, y hasta se permitió una broma sobre cómo Cecilia había enseñado modales a Ramón. La sala se rió. Elvira apretó la servilleta entre sus dedos. Por fin, Ramón subió al escenario. Todos aplaudieron. Elvira se enderezó en su silla. Sintió un nudo en la garganta, pero se preparó. Pensó, ahora es el momento. Cerró los ojos por un segundo, como quien se encomienda al cielo. Buenas noches, empezó su hijo. Hoy es el día más importante de mi vida. Quiero dar gracias a todos los que están aquí, y en especial, a la familia de Cecilia, por todo lo que han hecho para que este día fuera posible. Elvira sonrió. Tal vez empezaba por ellos, pero luego. Y especialmente quiero agradecer a mi suegra, Patricia, porque más que una suegra, ha sido como una verdadera madre para mí. Gracias por tanto. La sala estalló en aplausos. Algunos invitados se pusieron de pie. La cámara del fotógrafo enfocó a Patricia, quien fingió modestia mientras sonreía como reina coronada. Cecilia le dio un beso en la mejilla. Ramón le guiñó un ojo. En la mesa 12, Elvira no aplaudió. No movió un músculo. Solo sostuvo su vaso de agua con ambas manos, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Nadie la miró. Nadie notó que su sonrisa desapareció por completo. No lloró. No gritó. No se levantó. Simplemente bajó la vista, como cuando una costura mal hecha se rompe entre las manos. El resto de la noche fue un eco lejano. No esperó el pastel. No posó en las fotos. Cuando alguien la buscó para la foto de familia, ya no estaba. Caminó sola hasta la calle y pidió un taxi.
Se sentó en el asiento trasero y no dijo una sola palabra en todo el trayecto. Solo pensaba en esa frase: una verdadera madre para mí. Ya en casa, se quitó los zapatos y colgó su vestido con cuidado. Luego se sentó en su sillón, el mismo donde había contado cuentos a Ramón, donde había bordado, donde había llorado en secreto. Encendió la lámpara de lectura, pero no leyó nada. Se quedó ahí, viendo la pared. Y entonces, algo cambió. Se levantó, caminó hacia el pequeño mueble del comedor y abrió un cajón. Sacó su vieja libreta de ahorros. La miró en silencio. Luego abrió un archivador donde guardaba documentos importantes, papeles del banco, copias del testamento, recibos. Todo lo puso sobre la mesa. Y con una voz baja, pero firme, dijo para sí misma: esto se acabó. Elvira abrió los ojos antes de que el cielo empezara a clarear. Afuera, la ciudad aún dormía y en el aire flotaba ese silencio denso que solo existe en las primeras horas del día. Se quedó unos minutos mirando el techo, escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared que marcaba cada segundo con una calma resignada. No sentía rabia, tampoco tristeza. Lo que habitaba en su pecho era algo más profundo, una certeza. Una determinación callada que le pesaba menos que cualquier emoción de los últimos días. Se levantó con lentitud, estirando las piernas con cuidado. Se puso su suéter beige, ese que usaba cuando necesitaba sentirse cobijada por sí misma, y se ató el cabello en un chongo bajo. Sobre la mesa de la cocina ya estaban los documentos que había preparado la noche anterior, su libreta de ahorros, su identificación, el testamento original y una copia del nuevo borrador que había redactado hacía meses, pero que hasta ahora no había tenido el valor de modificar. Se sirvió un café negro sin azúcar. Tomó el primer sorbo con los ojos cerrados, como quien se despide de una costumbre antes de empezar algo distinto. Luego se calzó los zapatos cómodos que usaba para caminar largas distancias y, sin dejar nota ni mensaje, salió de casa rumbo al banco. El aire matutino acariciaba su rostro mientras caminaba por las calles semivacías. Cada paso era una evocación. Recordó la vez que canceló su cita con el médico para acompañar a Ramón a una entrevista de trabajo que él mismo había olvidado. También vino a su mente el día que vendió las arracadas de oro de su madre para pagar la inscripción tardía de Ramón en la escuela privada. Pensó en las noches sin dormir, los dedos pinchados de tanto coser, y los días de lluvia en los que salía a entregar pedidos envueltos en plástico, para que no se mojaran. Todo por él, todo sin condiciones. Mientras caminaba, se preguntó en qué momento el amor se había convertido en costumbre para su hijo. En qué punto su entrega dejó de ser vista como un gesto y pasó a ser obligación. Y en qué momento, sin que nadie lo dijera en voz alta, su valor como madre se había reducido a una cuenta bancaria y a una presencia decorativa en la boda de otro. Al llegar al banco, la saludó el guardia de siempre, un joven amable que la conocía por nombre. «Buenos días, doña Elvira. ¿Viene a lo mismo de siempre?» Ella le sonrió con gentileza y negó con la cabeza. «Hoy vengo a hacer algo distinto, hijo». La recibieron en una de las oficinas privadas. La ejecutiva que la atendió era una mujer joven, de unos 30 y tantos, con gafas modernas y un aire cordial. Se saludaron como viejas conocidas. «Doña Elvira, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Elvira colocó los documentos sobre la mesa y respiró profundo antes de hablar. «Quiero cerrar la cuenta conjunta que tengo con mi hijo Ramón. Y quiero transferir los fondos a una cuenta nueva, solo a mi nombre». La ejecutiva alzó la vista con cierta sorpresa. «¿Está segura? Esa cuenta ha estado activa por años. Incluso se hacen depósitos automáticos desde ahí». «Estoy segura», respondió Elvira con voz suave, pero firme. «También quiero cancelar una transferencia automática que tenía programada para este mes. Era un regalo. Ya no será necesario». La joven asintió y comenzó a teclear en su computadora. Después de unos minutos, hizo una pausa. «¿Desea actualizar también a los beneficiarios de su testamento bancario?» «Sí. Traje los papeles. Ya no quiero que Ramón sea el único heredero. He decidido hacer una donación a la Fundación Raíces Vivas, la que apoya a mujeres mayores en situación de abandono. Y el resto, quiero que quede para mi sobrina Sofía». «¿Sofía Rodríguez?» «Sí. Ella es como una hija para mí. Está siempre pendiente. No por interés, sino por cariño». La empleada bajó la mirada un instante y asintió,
casi con respeto. Luego continuó procesando los cambios. Mientras firmaban los documentos, le preguntó una vez más. ¿Está completamente segura, doña Elvira? No hay vuelta atrás después de esto. Elvira levantó la vista, sin titubeos. A veces, uno tiene que dejar de dar, para poder volver a vivir. Sí, estoy más segura que nunca. Cuando todo estuvo listo, la joven le extendió las copias oficiales y le ofreció un café. Elvira declinó con una sonrisa. Gracias, hija. Pero hoy prefiero caminar. Hace mucho que no me escucho a mí misma. Y así lo hizo. Caminó sin rumbo fijo por unos 20 minutos, dejando que el aire fresco le despeinara un poco. Se detuvo en una banca del parque frente a una panadería, y ahí se quedó, mirando a las palomas picotear migajas, a los niños entrar corriendo a comprar con monedas en la mano. Era como si el mundo se hubiera acomodado un poco a su favor. No de forma ruidosa ni espectacular, sino con una sencillez hermosa. Al regresar a casa, dejó su bolso sobre la mesa y colgó su suéter con cuidado. Luego fue directo a su taller, se sentó frente a su vieja máquina de coser, y por primera vez en semanas, no sintió el peso de la decepción, sino la ligereza del alivio. Se permitió cerrar los ojos un instante y respirar profundo. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, su celular vibró. Era un mensaje de Ramón. Hola, mamá. Ya llegamos a la playa. ¿Qué pasó con la transferencia que me dijiste que harías esta semana? Cecilia quiere reservar algo especial para la cena del sábado. Avísame. Besos. Elvira lo leyó despacio. Una vez. Luego otra. Volvió a mirar la pantalla. No respondió. Ni siquiera se molestó en pensar qué escribir. Solo bloqueó el teléfono, lo dejó sobre la repisa del comedor y caminó hacia la cocina. Puso a hervir agua, sacó su taza de cerámica azul, esa que solo usaba en ocasiones especiales, y preparó un té de manzanilla. Se sentó en su sillón favorito, con la taza humeante entre las manos. A través de la ventana, el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados. Elvira apoyó la cabeza en el respaldo y suspiró largo. Ya no había tristeza en su mirada. Tampoco ansiedad. Solo una serenidad nueva, nacida no de la resignación, sino de la elección. Eligió no callar más, aunque sus decisiones fueran silenciosas. Eligió vivir en paz, aunque eso significara soltar lo que más amó. Eligió volver a ser ella. Y mientras daba un sorbo lento al té, murmuró para sí. Nunca es tarde para empezar de nuevo, aunque sea con las manos vacías. Afuera, el atardecer cubría la ciudad con una luz dorada. Y por primera vez en mucho tiempo, Elvira no se sintió sola. Se sintió libre. Los días transcurrían con una lentitud distinta en casa de Elvira. El bullicio de los preparativos, las carreras para llegar a tiempo con pagos y encargos, las preocupaciones por lo que pensarían los demás, todo eso había quedado atrás. Ahora, sus mañanas comenzaban con un café caliente frente a la ventana, donde sus macetas de bugambilias volvían a florecer tímidamente, como si supieran que la casa respiraba un aire nuevo. Volvió a abrir las cortinas del taller y desempolvó su vieja libreta de encargos. Poco a poco, algunas vecinas comenzaron a aparecer otra vez con pedidos modestos. Un dobladillo, un cierre que no cerraba, una blusa que necesitaba un ajuste. Elvira recibía cada trabajo con paciencia y delicadeza, como si esas costuras fueran también un símbolo de su reconstrucción. Sofía, su sobrina, se volvió una presencia constante los fines de semana. Llegaba los domingos por la mañana con una bolsa de pan dulce y una sonrisa fresca. Se sentaban a tomar café, hablar de trivialidades y, últimamente, también de costura. Sofía, con su curiosidad espontánea, le pedía a su tía que le enseñara a usar la máquina. Y Elvira, con una ternura que no le temía al futuro, le enseñaba con gusto. Lo más importante, decía mientras guiaba la tela, no es coser derecho, sino tener la paciencia de deshacer lo mal hecho. Y tal vez, en esa frase, se reflejaba sin saberlo lo que estaba haciendo con su propia vida. Pero aquella calma discreta no duraría mucho. Una tarde de miércoles, mientras Elvira planchaba unas servilletas bordadas que le habían encargado para un bautizo, sonó su teléfono fijo. Miró el identificador. Era Ramón. Respiró hondo antes de contestar. Bueno, ¿por qué cancelaste la transferencia, mamá? La voz de su hijo llegó fuerte, sin preámbulos,
sin saludos. Elvira parpadeó. Sintió una punzada en el estómago, pero no se alteró. Hola, Ramón. También me da gusto saludarte. Mamá, no es momento para ironías. Contábamos con ese dinero. ¿Qué te pasó? Nada me pasó, hijo. Solo tomé una decisión. ¿Una decisión? Después de todo lo que hiciste por la boda. Y ahora te echas para atrás como si nada. Elvira apoyó la plancha, apagó la estufa y se sentó frente a la mesa. ¿Sabes qué pasó? Que me di cuenta de que he dado demasiado sin medida. Y que tú ya no lo ves como un regalo, sino como una obligación. No digas eso, mamá. Tú sabes que valoro lo que hiciste. Solo fue un gesto para quedar bien con la familia de Cecilia, no fue con mala intención. ¿Un gesto? Repitió Elvira, sin alzar la voz. Llamar madre verdadera a una mujer que nunca te cambió un pañal, que nunca se desveló por tus fiebre, ni trabajó cosiendo trajes de madrugada para pagar tu escuela. ¿Eso fue solo un gesto? Ramón se quedó callado unos segundos. Luego intentó justificarse. Cecilia me pidió que fuera cortés. Sus papás están considerando regalarnos una casa. Era un favor político, por así decirlo. Nada más. Elvira cerró los ojos. Sintió una mezcla de dolor y compasión por ese hijo que había aprendido a negociar afectos como si fueran inversiones. Si tienes que negociar tu amor por tu madre para conseguir una casa, entonces no solo perdiste el respeto por mí, Ramón. También perdiste el respeto por ti mismo. La línea quedó en silencio. Mamá, estás exagerando. No, hijo. Lo que hice fue demasiado durante demasiado tiempo. Ahora solo estoy tomando una pausa. Una muy necesaria. Ramón, desesperado, arremetió con una frase que caló hondo, pero que Elvira ya estaba preparada para resistir. Siempre fuiste muy buena para los sacrificios, mamá, pero a veces eres muy anticuada. Ella no respondió. Solo colgó con firmeza. No había llanto. No había temblor. Solo una mujer mayor que ya no necesitaba explicarse. 2 días después, fue el turno de Cecilia. Llamó por celular con un tono dulzón que rozaba la hipocresía. Elvira, ¿cómo estás? Te llamo porque me preocupa esta tensión. No me gustaría que un malentendido arruine la armonía de la familia. Elvira la escuchó con atención, sin interrumpir. Queremos aclarar las cosas, hablar con calma. Además, dijo Cecilia en tono casual, la casa de la playa se está yendo de nuestras manos y, bueno, un apoyo en este momento sería más que bienvenido. Si no es mucho pedir. Elvira contuvo una sonrisa amarga. ¿Sabes, Cecilia? Ustedes ya tienen a su verdadera madre, ¿no? Apóyense en ella. Yo ya hice bastante. Y colgó. Sin dramatismo. Sin escándalos. La mañana del sábado siguiente, Ramón y Cecilia aparecieron en la puerta de Elvira sin avisar. Ramón lucía tenso. Cecilia, compuesta como siempre, con una carpeta en mano y una sonrisa nerviosa. Queremos hablar contigo, dijo Ramón al entrar. Elvira, vestida con su bata de algodón y su cabello recogido, les indicó con un gesto que se sentaran. No ofreció café. No preguntó cómo estaban. Solo esperó. No entendemos por qué este distanciamiento, dijo Cecilia. Pensamos que tal vez no comprendiste bien las cosas. Ramón te ama, solo que. No me den discursos, interrumpió Elvira. No estoy en edad de que me expliquen cómo debo sentirme. Ramón frunció el ceño. Mamá, no vinimos a pelear. Solo queremos que las cosas regresen a como eran antes. ¿A cómo eran antes? Repitió ella con ironía. Cuando ustedes recibían y yo daba, cuando me usaban de cajero automático, costurera, chofer y madre desechable. Ramón bajó la mirada. Elvira se puso de pie, caminó hasta un cajón del comedor y sacó un sobre blanco. Aquí está mi testamento actualizado. Lo pueden leer si quieren. Pero ya no hay nada que discutir. Se los entregó con firmeza. Ramón lo tomó con manos temblorosas. Cecilia abrió la boca para decir algo, pero Elvira la detuvo. Este es mi último acto como madre. A partir de ahora, soy solo mujer. Los acompañó hasta la puerta. No hubo abrazos. No hubo promesas. Solo una despedida seca y definitiva. Al cerrar la puerta, Elvira apoyó la frente contra la madera por unos segundos. Respiró profundo. Sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no era tristeza. Era una cadena, una atadura invisible que por fin se había soltado.
La casa volvió al silencio. Y esta vez, no le pesó. La mañana en que Elvira decidió inscribirse al taller de pintura, el cielo estaba despejado y la ciudad respiraba con calma. Caminó con paso sereno hasta el centro comunitario, un edificio modesto pero colorido que quedaba a solo unas cuadras de su casa. Había pasado frente a ese lugar decenas de veces, siempre posponiendo la entrada con pretextos. Ya no tengo edad, eso es para quienes tienen tiempo. No quiero hacer el ridículo. Pero ese día, algo distinto la impulsó. Tal vez el silencio de su casa, o la libertad reciente que sentía tras soltar el peso de su hijo. Tal vez solo el deseo de empezar algo que fuera suyo. La recepcionista, una joven amable con lentes grandes y sonrisa sincera, la recibió con entusiasmo. ¿Primera vez en el centro?, preguntó. Primera vez para muchas cosas, respondió Elvira con media sonrisa. Se inscribió al taller de pintura para adultos mayores sin pensarlo demasiado. La lista de materiales era sencilla: pinceles, un cuaderno de bocetos, algunas pinturas acrílicas. Lo traigo la próxima semana, dijo, pero en realidad lo compró todo ese mismo día, emocionada como una niña que prepara su mochila para el primer día de clases. La primera sesión fue una revelación. Al entrar al salón, se encontró con otras mujeres como ella, de cabellos blancos, manos marcadas por los años, y miradas que cargaban historias no contadas. Había quien apenas sabía sostener un pincel y quien ya tenía experiencia en las artes, pero lo que más unía al grupo no era la técnica, sino el corazón herido que todas compartían de algún modo. En los descansos, entre charlas y risas tímidas, comenzaron a surgir las confesiones. Una mujer de voz dulce confesó que sus hijos solo la buscaban para cuidar a sus nietos. Otra dijo que su familia había olvidado su cumpleaños 3 años seguidos. Otra más habló de cómo su pensión era controlada por su yerno. Elvira escuchaba en silencio, pero poco a poco, se animó a hablar. Compartió su historia sin dramatismo, como quien simplemente pone las cartas sobre la mesa. Cuando mencionó lo que había hecho por su hijo y cómo la había ignorado en su propia boda, varias mujeres asintieron con ojos húmedos. No necesitaban decir mucho. Sabían. No me arrepiento de haber amado tanto, dijo una tarde mientras mezclaba tonos tierra sobre su paleta. Solo me arrepiento de haberlo hecho sin límites. Esa frase quedó flotando en el aire como una verdad incómoda, pero necesaria. Desde entonces, las demás comenzaron a repetirla. Y Elvira, sin proponérselo, se convirtió en un faro silencioso para ese grupo. Volver a pintar la reconectó con una parte de sí misma que había quedado en pausa durante décadas. Jugó con los colores como quien redescubre la alegría de vivir sin miedo al juicio. Sus primeras pinturas eran simples: un florero, una ventana, el perfil de una mujer sentada. Pero cada trazo hablaba de su mundo interior, de su proceso, de su reconstrucción. Pintaba como quien escribe con el alma. Inspirada por este renacer, una tarde se sentó frente a su escritorio, sacó un cuaderno nuevo y escribió en la primera página: Mis memorias. Por Elvira Morán. No buscaba fama, ni publicarlas, ni siquiera compartirlas con alguien en ese momento. Era un ejercicio íntimo. Una forma de narrarse a sí misma sin filtros, sin pena, sin que nadie interrumpiera. Comenzó desde el principio: su niñez en el campo, la risa de su madre mientras cocinaban juntas, la primera vez que vio a Jaime, el amor tierno y sencillo que compartieron. Luego vinieron los años duros, el accidente, la viudez, la crianza sola de Ramón, los sacrificios silenciosos, los sueños pospuestos. Pero no escribió con rencor. No buscaba culpar. Escribía con la lucidez de quien ha vivido mucho y ha comprendido que el dolor, como el amor, también deja huellas necesarias. Mientras tanto, una mañana recibió una llamada inesperada de la Fundación Raíces Vivas, a la cual había hecho la donación meses atrás. La invitaron a conocer sus instalaciones. Elvira aceptó, aunque con algo de timidez. Al llegar, fue recibida por la directora del lugar, una mujer enérgica y empática que la abrazó como si ya se conocieran. Le mostraron el espacio: dormitorios compartidos, una sala común, talleres de manualidades, un pequeño huerto. Todo estaba limpio, cuidado, con dignidad. Pero lo que más impactó a Elvira fueron los rostros de las residentes, mujeres mayores, con historias de abandono, pobreza o soledad. Mujeres que habían sido madres,
esposas, trabajadoras, y que ahora vivían sus últimos años con la esperanza de ser vistas. Una de ellas, de cabello gris cortado al ras, se le acercó durante el almuerzo. ¿Tú eres Elvira? La que donó para el programa de arte. Elvira asintió con una sonrisa tímida. Gracias. Gracias por no olvidarte de nosotras. En ese momento, supo que no había hecho una donación. Había sembrado un pedacito de dignidad donde antes solo había vacío. La fundación le propuso entonces algo inesperado, dar una charla sobre su experiencia de vida. Al principio, Elvira dudó. ¿Qué podía decir ella que no supieran ya? Pero luego pensó en las tardes en el taller de pintura, en las miradas que se cruzaban sin palabras, en las lágrimas contenidas. Aceptó. Sofía, enterada de la charla, le llevó un vestido de fiesta que había encontrado en una tienda de descuentos. Era azul celeste, con mangas 3/4 y una caída elegante. Lo había comprado pensando en ella. Elvira se lo probó frente al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, se miró con ternura. Se perfumó con una fragancia suave, se recogió el cabello con su broche favorito y salió con la cabeza en alto. Esa tarde, en el pequeño auditorio de la fundación, Elvira se paró frente a una veintena de mujeres sentadas con atención. Algunas con bastón, otras en silla de ruedas, todas con la mirada encendida. Abrió su cuaderno de memorias y leyó un fragmento. Al principio su voz temblaba, pero poco a poco fue tomando fuerza. Su relato no era un recuento de quejas, sino un viaje emocional. Habló de sus sueños, de sus heridas, de cómo el amor puede ser una bendición pero también una cárcel si se entrega sin medida. Y cerró con una frase que ya habitaba en ella desde hacía tiempo. Hoy no hablo como madre herida, sino como mujer que decidió levantarse cuando ya nadie esperaba que lo hiciera. El aplauso fue largo. No por lástima, sino por reconocimiento. Sofía, entre el público, le sonrió con lágrimas en los ojos. Y Elvira supo, en ese instante, que ya no necesitaba ser la madre sacrificada para sentirse valiosa. Ya no necesitaba una familia perfecta, ni un hijo agradecido. Lo único que necesitaba era ese aplauso interior que ahora escuchaba con claridad, el suyo propio. Elvira ya no contaba los días. Su vida había entrado en una etapa distinta, más pausada, más suya. En las mañanas cuidaba su jardín con esmero, removía la tierra con paciencia, hablaba con sus plantas como si fueran viejas amigas. Por las tardes, recibía visitas esporádicas de Sofía o acudía a alguna actividad en la fundación. Y por las noches, escribía. No siempre. A veces solo abría su cuaderno, leía lo ya escrito y se sorprendía de cuánta fuerza había emergido de su propia historia. Habían pasado varios meses desde aquella última conversación con Ramón y Cecilia. No volvieron a buscarla. Elvira tampoco insistió. Había soltado. Había aceptado que el amor de madre no siempre es correspondido con la misma moneda, y que seguir doliéndose no la haría mejor madre, solo más infeliz. Pero la vida, siempre caprichosa, no deja asuntos abiertos sin cerrarlos a su manera. Una tarde nublada de marzo, tocaron la puerta. Elvira estaba en el comedor, bordando una servilleta con hilos color vino. Se levantó con calma y fue hacia la entrada. Al abrir, se encontró con Ramón, parado frente a ella con el rostro demacrado y los ojos llenos de un miedo que no era nuevo, pero que por fin reconocía. «Hola, mamá». Su voz era apenas un hilo. Elvira se quedó en silencio unos segundos, estudiándolo con la mirada. Ya no era el muchacho que ella había criado, ni el hombre arrogante que pedía dinero sin mirar atrás. Era un hijo desorientado, con las costillas del alma al aire. «Pasa», dijo ella finalmente, con cortesía, no con ternura, con la dignidad tranquila de quien se respeta. Ramón entró, caminando como si el peso de sus decisiones le doblara la espalda. Se sentó en el sofá y comenzó a hablar, como si llevara semanas ensayando cada palabra. Le dijo que Cecilia lo había dejado, que tras meses de peleas, ella había hecho las maletas y se fue a casa de sus padres, que la promesa de la casa nunca se cumplió, que Patricia se excusó diciendo que nunca fue un compromiso formal y que, al final, no hubo ni casa, ni matrimonio feliz. Me sentí usado, admitió. Como si solo sirviera mientras podía prometer algo a cambio. Me di cuenta, que lo hice contigo también. Elvira lo escuchaba sin mover un músculo. Su rostro no mostraba furia ni tristeza. Solo atención.
Ramón bajó la mirada. Fui un ingrato, mamá. Un egoísta. Nunca pensé que podía perderte de verdad. Pero lo hice. Y no hay día que no me arrepienta. Hubo una pausa larga. Elvira se acercó y le tomó la mano, con suavidad. Ramón, no vine a este mundo para juzgarte. Vine a aprender. Y ya aprendí lo que tenía que aprender contigo. Ahora es tu turno. Su voz era tranquila, como el agua que corre sin hacer ruido, pero que arrastra lo que ya no debe estar. Él la miró con lágrimas en los ojos. Esperaba quizá un abrazo, una absolución, una escena de película. Pero no hubo nada de eso. No lo echó, pero tampoco lo consoló. Elvira ya no era la madre que todo lo justificaba. Era la mujer que había florecido tarde, pero con raíz firme. Ramón se fue al cabo de unos minutos. No hubo promesas de reconciliación, ni frases trilladas. Solo un silencio que lo acompañó hasta la puerta. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier reproche. Una semana después, Elvira fue invitada a participar como oradora principal en un evento local de la Fundación. Se presentarían nuevos programas de apoyo a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, muchos de los cuales se habían podido impulsar gracias a su donación inicial. Eligió con esmero su atuendo para esa ocasión especial, un vestido azul profundo, con mangas amplias y cuello redondo. Se peinó con esmero, recogiendo su cabello gris con su broche favorito. Se puso unos pendientes pequeños de jade, regalo de una amiga del taller de pintura, y se perfumó con esencia de lavanda. Al llegar al auditorio, fue recibida con aplausos. Algunas asistentes ya la conocían, otras solo habían oído hablar de ella. Sofía estaba en primera fila, sonriendo con orgullo, grabando con su celular. Cuando le tocó subir al estrado, Elvira respiró hondo. Miró al público, mujeres de todas las edades, con historias marcadas en sus rostros, con heridas abiertas y otras ya cicatrizadas. Era su gente, su tribu. Tomó el micrófono con ambas manos, y comenzó. Una vez, fui madre sin medida. Creí que amar era sinónimo de entregarlo todo, de sacrificarse sin preguntar, de poner siempre a los demás primero. Lo hice por años. Y no me arrepiento. Pero aprendí, con dolor, que hay una línea muy delgada entre amar y desaparecerse en el amor. El silencio en la sala era absoluto. Hoy no estoy aquí como víctima, ni como madre arrepentida. Estoy aquí como mujer. Como alguien que comprendió, tarde pero con claridad, que nadie, ni siquiera los hijos, tienen derecho a pedirnos que dejemos de ser nosotras para convertirnos en sombra de lo que esperan. Hizo una pausa. Su voz estaba firme, pero sus ojos brillaban. A las que están aquí, les digo, no esperen que alguien les devuelva lo que ya no quiso recibir. Caminen, aunque sea despacito, hacia su propia paz. Nadie tiene derecho a quitárselas. El aplauso fue de pie. Largo. Sentido. Sofía corrió a abrazarla, entre lágrimas. Elvira cerró los ojos y sintió el calor de ese abrazo sin exigencias, sin condiciones. Era un abrazo limpio, de esos que no pesan. Esa noche, de regreso en casa, se preparó una taza de té y salió al jardín. Las bugambilias estaban en flor. Las había plantado con Jaime muchos años atrás, cuando Ramón apenas era un niño que aún creía que su madre era invencible. Ahora esas flores florecían para ella. Se sentó en el banco de madera bajo la sombra de las ramas. Cerró los ojos. Respiró profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa. No sintió deuda. No sintió dolor. Sintió paz. Esta es la historia de Elvira Morán, pero también es la historia de muchas mujeres mayores que dieron todo de sí por amor, por deber, por esperanza, y que fueron olvidadas o utilizadas cuando ya no parecían necesarias. Es una historia de traición silenciosa, pero también de dignidad recuperada, de redención sin escándalos, de justicia emocional sin venganza. Porque no siempre se trata de gritar para que escuchen, ni de castigar para que valoren. A veces, el mayor acto de amor propio es soltar sin hacer ruido. Y caminar, aunque duela, hacia una vida en la que una ya no necesita ser la madre perfecta para sentirse suficiente. Elvira no se vengó. No expuso. No reclamó. Solo eligió. Y en esa elección, encontró su libertad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.